Gracias, Pato. Acción, Raúl. ¿Puedo decir yo acción? Acción. Gracias, Pato. Hola, chicos. Por fin, lo hemos logrado. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, yo aquí tenía una pequeña presentación. No sabía que me iban a presentar. Mi nombre es Catalina González. En las redes sociales me pueden encontrar como Casis. Estudié en la UNIAC, salí el 2016 y desde ahí trabajé efectivamente en Nahuel y el Libro Mágico por casi 3 años. Fui artista de layout, animación, cleanup, color y supervisión de cleanup también. Mi tarea principal el día de hoy es hacer clases de animación. Hice clases de animación acá el semestre pasado. Creo que hay gente que me ha visto por aquí. Ustedes, ¿no? Lo reconozco. ¡Oh, llegó! ¡Wow! Justo a tiempo. Y eso, empecemos. Vamos a hablar, chicos, acerca del cleanup el día de hoy. Voy a compartirles tips, herramientas, metodologías para hacer el cleanup de la forma lo más profesional posible, ¿ya? Lo primero que quiero que hablemos respecto al cleanup es la importancia del cleanup, ¿ya? Muchas veces he escuchado a mucha gente que es estudiante e incluso gente fuera en la industria decir o mirar en menos el proceso de cleanup, decir que, no sé, no tenéis que saber dibujar para hacer cleanup, o hacer cleanup es súper fácil. No es cierto, ¿ya? Hay que saber dibujar para hacer cleanup y hay que saber animar para hacer cleanup, entender el proceso de animación para hacer el cleanup de la forma lo más profesional posible, ¿ya? Y otra cosa que es súper importante respecto al cleanup es que es el look final de nuestra animación. Es lo que van a ver finalmente los espectadores de nuestro trabajo. Entonces, podemos tener animación muy bacán, pero si no cuidamos el cleanup, la calidad del producto baja igual, ¿ya? Entonces, es súper importante. Y bueno, este proceso requiere mucho profesionalismo y sobre todo paciencia, como todo en la animación. Me imagino que ustedes ya lo saben. Ya, antes de hacer cleanup, chicos, hay que diseñar el cleanup, ¿ya? La mayoría de cortos de escuela que vemos en festivales como Noche de Monos, Chile Monos, el cleanup que se ocupa está hecho con el pincel y está hecho al ojo, ¿ya? No hay un cuidado detrás. Entonces, la idea es que ustedes con la clase de hoy puedan subirle la calidad a sus trabajos, ¿ya? Entonces, lo primero que deberían hacer es, como les mencioné, diseñarlo. Puede ser un frame donde esté incluido el fondo, la corrección de color, para ver cómo el cleanup se integra a cómo se vería el corto final, ¿ya? Y también hay que definir una metodología ordenada para llevar a cabo este diseño en la animación, ¿ya? Entonces hay que tomar decisiones artísticas. El cleanup va a tener línea con grosor, con valor, ¿cierto? Que vaya cambiando, o va a ser todo hecho con la línea con el mismo valor, o no va a tener línea. Todas esas cosas hay que definirlas antes. Y eso incluye también el tema del grosor de la línea, definirlo, ¿ya? Creo que lo tengo un poco más adelante, pero si no, lo vuelvo a comentar. Bueno, les dije que hay que definir color, grosor y tipo de línea. Vamos a hablar después un poco de las herramientas. Hay varias herramientas que podemos utilizar para hacer cleanup. Las generales son el pincel y el lápiz. También está la polilínea. Y estas 3 herramientas tienen sus pros y sus contras, ¿ya? Aquí estaba lo que les quería mencionar. Que cuando establezcamos ya, tengamos nuestro diseño de cleanup, tenemos que definir valores de máximos y mínimos según plano general, medio y primer plano, ¿ya? Porque si tenemos en el primer plano una línea gruesa y después el personaje se hace muy chiquitito, la línea va a estar demasiado gruesa y el personaje no se va a poder definir bien. Entonces la idea es setear valores para estos 3 tipos de plano, ¿ya? Para setear los valores en el Toon Boom, yo creo que ya lo saben hacer, pero se los voy a comentar igual.
vamos, por ejemplo, a la herramienta de lápiz y acá, en esta flechita que está aquí arriba, en las propiedades de la herramienta, se despliega este menú donde tenemos tamaño máximo y tamaño mínimo, ¿ya? El tamaño máximo en este caso es 5 y el tamaño mínimo es un porcentaje de ese valor. Por lo tanto, puede ser 0 y vamos a tener una línea que va a ser muy delgadita y a medida que vayamos aplicando más presión se va a ver más gruesa. Ahora, si yo lo dejo en 100%, voy a tener una línea que siempre va a tener el mismo valor, porque el máximo y el mínimo son iguales. Ya, una vez que ya tenemos nuestro cleanup diseñado, vamos a ir revisando cómo sería hacer un cleanup con las distintas posibilidades, ¿ya? Y qué herramientas necesitamos para hacerlo. Vamos a partir haciendo una presentación o una demostración de línea hecha con valor, ¿ya? Entonces, vamos a analizar la diferencia entre el lápiz, la polilínea y el pincel. El pincel y la... Bueno, me imagino que ustedes ya saben, el pincel, Toon Boom es un programa vectorial, ¿cierto? Y la composición de los trazos que hacen las distintas herramientas son diferentes de acuerdo a los vectores que las componen. Entonces, si yo hago un trazo con el pincel y hago un trazo con el lápiz, voy a tratar de que sean más o menos parecidos. Este es el pincel y este es el lápiz. Nos vamos a acercar un poquito. Y si lo seleccionamos con la flechita blanca, que es el editor de contornos, podemos ver que la línea del pincel tiene los vectores por fuera y la línea del lápiz tiene los vectores por dentro. Eso significa que si yo quiero editar esta línea, voy a tener más problemas porque es más lento al final ir editando todo esto. Creo que he visto animadores que animan como moviendo la línea del pincel de esta manera. Yo creo que eso requiere mucha paciencia y mucho control sobre los vectores, ¿ya? Y con la herramienta de lápiz podemos tomar el centro de la línea, que es mucho más fácil de mover. Ahora aquí les tengo un tip para simplificar un poco la línea hecha con el lápiz. Si nos fijamos bien, ahí. Acá tenemos varios vectores que componen nuestra línea y mientras más vectores tiene esta línea, más tiempo nos toma modificarla de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿ya? Pero si yo hago un clic rápido y arrastro como si estuviera moviendo algo rápidamente, de esta manera, los vectores que sobran empiezan a desaparecer. Ahí ha desaparecido uno. A veces funciona mejor que otras veces. Bueno, acá hay muchos vectores como juntos. ¡Ay, estoy creando más! Ya, pero veamos por acá. Voy a hacer otra línea que tenga menos suavizado. Ahí. A ver si es que resulta. Ya, aquí hay muchos. No puede fallar. Ahí, ¿lo vieron? Lo vamos moviendo de poquito y la línea se va limpiando. Claro, ahí se simplifica un poco. De todas formas, podemos tomarlos nosotros mismos y suprimir los vectores que nos sobran, pero integrar, esto igual puede serles útil, ¿ya? Es solo un tip que descubrí sin querer, quería compartirlo con ustedes. Ya, entonces, teniendo en consideración la diferencia en la composición vectorial de estas dos líneas, podemos darnos cuenta que es mucho más fácil, mucho más económico usar la línea del lápiz, ¿ya? Porque editarla y moverla es más fácil. Entonces, si yo quiero dibujar un círculo y no me queda tan circular, igual puedo como cambiarlo un poquito, ¿ya? Ahora, aquí pasó algo con las líneas y es que se hicieron unos cierres automáticos acá. Entonces, si yo quisiera pintar esto, estos cierres van a ser un poco complicados de cerrar y voy a tener que pintarlos por separado, ¿ya? Para que eso no ocurra, en las propiedades de la herramienta del lápiz podemos configurar si es que queremos que estos cierres automáticos ocurran o no, ¿ya? A mí personalmente no me agradan, pero hay gente que los prefiere
Y eso se configura en esta parte de acá donde dice cerrar hueco automáticamente, ¿ya? Esto va a cerrar las líneas de forma automática. Y la tercera herramienta que les quería comentar es la polilínea, que se saca de el menú de las formas predeterminadas. Y la polilínea es bastante similar a la pluma de Photoshop, no sé si alguien la ha visto, donde podemos hacer trazados con puntos y vectores. Y de esta forma la línea queda más limpia, y una vez que uno tiene harto control sobre esta herramienta, igual el cleanup se hace súper rápido. Y dependiendo del setup que ustedes tengan, el tipo de tableta y qué sé yo, puede que se les haga más fácil hacer el cleanup. Hubo un tiempo que yo tenía una configuración que no era tan cómoda, entonces ocupaba la polilínea porque hacer el cleanup a mano me daba tendinitis. Como que igual me salvó en su momento. Y también ayuda a hacer las líneas más limpias. Otra cosa que quiero mostrarles, que es una de mis cosas favoritas de Toon Boom, es el estabilizador de línea. Para los que no lo conocen, Toon Boom por sí solo tiene suavizado en sus propiedades de la herramienta aquí, suavizado de la línea central. Pero lo que no me gusta mucho de esta herramienta es que yo puedo hacer una línea y después Toon Boom la altera un poco, como que la modifica, la simplifica un poco. Pero hay otra herramienta que hace la línea más limpia y aún así conserva tu trazo original, no lo modifica. Para eso vamos a ir a esta parte gris que está acá arriba, cerca de la pestaña de cámara. Vamos a darle clic derecho y vamos a ir a activar la opción de configuración de pluma. Y va a aparecer aquí, aquí en la parte gris, de arribita, donde no hay nada. Y cuando le damos clic a esta opción va a aparecer esta pestaña negra acá con este valor. Y ahora el estabilizador está desactivado, pero lo podemos dejar en promedio. Y dependiendo del valor que tenga, se va a estabilizar más o menos el trazo. Entonces yo lo voy a dejar en 0 y voy a hacer aquí una línea. Después lo voy a dejar en 20. Yo creo que entre 15 y 20 es cómodo para dibujar, para hacer sketch en 0 y para hacer cleanup. Depende del pulso que ustedes tengan y tienen que ir buscando. En una Cintiq para mí es fácil dejarlo en 25 o 30, pero en una tableta donde no podemos mirar exactamente dónde estamos haciéndolo, a veces lo uso en 40 o 50. ¿Ya? Ahora, mientras más alto sea el valor del estabilizador, más lenta se va a hacer la línea. Entonces ahora lo voy a dejar en 100. Y voy a tratar de hacer una línea guateadita también. Y si se fijan, hay un delay súper grande entre el cursor y la línea, ¿ya? Porque Toon Boom lo que hace es ir calculando y estabilizando la línea mientras uno la hace. Creo que esta opción está desde el 17 en adelante, pero no creo que nadie ya tenga opciones, o sea, versiones del programa menores a la 17. Eso sería entonces con el estabilizador. Me cambió la vida. Y otra cosa que quiero mencionarles respecto a las herramientas es que como buenos vectores son objetos, ¿cierto?, que podemos desplazar hacia adelante o hacia atrás en las capas. Entonces voy a utilizar para esto el pincel y voy a hacer aquí algunas figuras. Va, desapareció. ¡Ah! Un segundo. Ajá, ya, ahora sí. Voy a hacer dos figuras. ¿Ya? Tenemos la línea roja y la línea negra, y yo quiero que la línea negra esté encima de la línea roja. Para eso aprieto Shift, Control y la flechita hacia arriba del teclado. ¿Va? Ya creo que esto no tiene la configuración de shortcuts que uso yo. Yo utilizo los de Flash porque creo que son los más sencillos. Vamos a ver si funciona ahora. Ya, ahí funcionó. Y con Shift, Control, flechita abajo, envío las líneas hacia atrás.
Entonces, no sé, muchas veces pasa que uno está limpiando algo. Yo he visto mucha gente limpiar, o sea, pintar con la herramienta de pincel. Y hacen como, no sé, una cosa así. Ya, igual puede ser, y pueden dejarlo abajo y moverlo, y funciona. Pero es que ahora lo pinté encima de la línea. Y después tomé esto que pinté y con Control Shift, flechita para abajo en el teclado, lo escondí abajo de la línea. Hubiese sido mucho más fácil ocupar el bote de pintura para pintarlo, pero a veces pasa que tenemos una especie como de triangulitos en las líneas. No sé si aquí vaya a aparecer alguno. Ya, esto funciona con los atajos de Flash, que está aquí en atajos de teclado, editar atajos de teclado, y lo configuran en Adobe Flash acá arriba, donde dice Toon Boom, Harmony o Studio. Ya, ahora sí. Con Shift Control, con la flechita hacia arriba o hacia abajo, pueden mover hacia arriba o hacia abajo el objeto. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, pintar sin tener que hacer eso, esta herramienta, tanto de pincel como de lápiz, tiene la opción para dibujar por debajo, ¿ya? Que se activa con este pincel azul que está abajo de las propiedades de la herramienta. Entonces, si yo lo activo y hago una línea, va a pintar abajo de lo que ya existe. Yo de todas formas puedo tomar esta línea y traerla hacia adelante con Control Shift, flechita para arriba, pero de esa forma se hace más automático. Entonces, por ejemplo, no sé, está el ojo del personaje y quiero hacerle algunos detalles, digamos unas cosas así, para que quede abajo. Estoy con el lápiz, por eso no funciona. Ahora sí, pinto por abajito y después con el botecito de pintura pinto el resto. Ahora, si se fijan, aquí ocurrió lo que yo les decía, que a veces uno pinta y como se hacen estos cierres automáticos, puede ser un poco molesto. Ahí es cuando yo utilizo esta herramienta para rellenar la parte de abajo más rápido, ¿ya? Y otra cosa, bueno, quizás lo veamos en la parte de color, pero igual quiero dejarlo adelantado, tiene que ver con pintar donde ya está pintado, que nos sirve de repente para hacer sombra. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí una línea o un objeto hecho con el pincel. Estoy acostumbrada a usar mis shortcuts, perdón. Y acá al lado de esta opción, donde seteamos para que el pincel pintara por abajo, hay una que pintan lo que ya está pintado, que es la que está al lado, ¿ya? Entonces hago clic ahí y ahora cuando pinto aquí, pinto solamente lo que ya está pintado. Entonces a veces es útil para hacer sombras en los objetos. Está en las propiedades de la herramienta, abajito, es el pincel rojo que tiene un signo más. Allá. Ya, ahora pensemos que tenemos un objeto que está pintado y yo le quiero hacer una sombra y quiero ocupar esta opción de pintar sobre lo que ya está pintado y me pinta la línea. Oh no, pintó la línea. Para evitar que eso ocurra, chicos, podemos proteger los colores, ¿ya? Entonces yo voy a ir a la línea con la que hice el borde de mi dibujo, le voy a dar clic derecho y voy a ir a la opción de proteger color, ¿ya? Y se va a marcar con rojo. Entonces, ahora yo puedo rayar aquí y no se va a ver afectada la línea, ¿ya? Si yo quisiera borrar este dibujo, tampoco
se puede borrar la línea, pero si quiero modificarla, sí puedo. ¿Ya? Así funciona la protección de color. Creo que es una de las herramientas que más ocupo y así podemos pintar todo en la misma capa. Ya, y vamos a ver cómo hacer línea con grosor, según lo que recuerdo. Yo acá tengo un boceto de una animación muy cortita. Y tengo acá un ejemplo de varios tipos de cleanup del primer frame. Y aquí estaba haciendo línea con el pincel. Entonces, por ejemplo, no, esto está hecho con el lápiz, pero tiene grosor. Entonces podemos modificarla con la flechita blanca para ir arreglándola. Y aquí me pasé hacia el otro lado. ¿Ya? Para lidiar con este tipo de problemas, que según yo no es un problema, es algo que uno en Cleanup hace a propósito, existe una herramienta que se llama cuchilla. Entonces ustedes sacan la cuchilla y lo cortan y ya no está. ¿Ya? ¿Por qué el cleanup se hace de esta manera, chicos? Porque muchas veces cuando nosotros estamos tratando de hacer esto... Oh, wow. Ya, está un poco girada la tableta. Con las proporciones está un poco extraño, pero digamos que quiero hacer el cleanup lo más perfecto posible, pero igual las líneas me quedan un poco abiertas. Entonces, si yo después quiero venir y cerrar esto, puede que no se pinte siempre, y si no se pinta es porque las líneas están separadas. En este caso sí se está pintando, pero me voy a acercar acá. Ah, claro, está activado el cierre automático. Vamos a quitarlo. ¿Se acuerdan que estaba ahí, cierto? Ya, bueno, esto ya se cerró automáticamente, así que lo voy a quitar. Y vamos a intentarlo de nuevo. Ya, vamos a dejar ahí como medio abierto en algunas partes. Y vamos a intentar pintarlo y... no se pinta. Entonces pasa mucho, ya pasa mucho. Lo único que quiero como decir es que si intentamos hacerlo a mano, es muy difícil saber si es que la línea está realmente cerrada o no, porque estas líneas se ven cerradas, pero si nos acercamos y lo vemos con el editor de contorno, en verdad están súper separadas. Los vectores no están cerrados, ¿ya? Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo que se hace en animación al momento de hacer cleanup es pasar de largo las líneas. Estoy muy acostumbrada a mis shortcuts y no los configuré. Por eso estoy aquí un poco confundida. Ya, ahí sí. Digamos que quiero limpiar esta parte de acá. Entonces hacemos una línea por ahí, otra por acá. Bueno, lo voy a hacer de esta manera nomás, da lo mismo. Y después con la herramienta de cuchilla, cortamos las cosas que quedaron por fuera y así nos aseguramos que la línea quede 100% cerrada. Ya, esa es la gracia. Entonces, si venimos para acá, bueno, lo hice con otra herramienta, funciona con el pincel también. Lo voy a intentar hacer con el lápiz para que funcione bien. Ahí con la herramienta de cuchilla corto lo que sobra. Y ahora aquí lo reviso con la herramienta de contorno y se cerró perfecto. ¿Ya? De hecho, si yo tomo este punto de acá, las líneas se mueven juntas. Entonces aquí está 100% cerrado y no tengo que preocuparme de estar limpiando esos triangulitos o estar pintando y que no funcione la herramienta. ¿Ya? Entonces, para hacer la línea con grosor, es súper importante asegurarnos que durante todos los frames este valor se mantenga, ¿ya? Y para que la línea no tirite, si es que no queremos que tirite. Para eso, hay un montón de formas de hacerlo. Obviamente yo recomiendo el lápiz. Y si este personaje se mueve, una de las formas de hacerlo es
copiar la línea. Mientras más sencilla sea, mejor, porque esta línea la vamos a mover, ¿ya? Entonces tengo aquí mi línea con grosor. Entonces ahora yo la voy a tomar, voy a ir al frame siguiente, la voy a mover y la voy a adaptar al nuevo trazo. Puede ser un poco lento, pero es la forma más segura de que el valor de la línea no tirite durante la animación. Este tipo de cleanup es súper caro porque, si se fijan, es súper lento de hacer, toma tiempo y hay que tener harta paciencia, ¿ya? Pero así es como lo hago yo cuando he tenido que hacerlo. Vamos a ir ahora a... bueno, este era un ejemplo donde el personaje tiene estas líneas copiadas y pegadas. Igual se nota un poco, pero creo que funciona. La línea de la carita es la línea más gruesa que tiene y es siempre la misma línea, está copiada y pegada. Ya, ahora para hacer líneas de color es súper importante organizarse, y respecto a eso quiero hablarles un poco acerca de las paletas en Toon Boom, ¿ya? Si ustedes tienen distintos personajes, lo ideal es que cada personaje tenga su paleta, ¿ya? Entonces ustedes pueden tener un archivo Toon Boom donde digan, ya, en esta paleta vamos a pintar este mono de acá. Entonces crean una nueva paleta que tenga el nombre del personaje y aquí van a generar una paleta que tenga, por ejemplo, el pelo, la piel, ojo 1, ojo 2, zapatos, no sé, ¿ya? Y obviamente cuando ya tengan fijados los distintos colores y vayan a la carpeta donde está su proyecto, acá está la carpeta, ¿cierto? Donde dice librería de paleta. Todavía no aparece, voy a guardar el archivo para que se guarde. Y aquí apareció. Aparece este archivo de paleta que se llama personaje, ¿ya? Este archivo ustedes pueden copiarlo y pegarlo en la carpeta de paletas de otros archivos, ¿ya? Y tener esa paleta para importar, ¿ya? Una vez que hayan integrado este archivo de paleta a un nuevo archivo distinto donde vayan a animar o pintar este personaje, vienen aquí a esta carpetita y aquí debería aparecer la paleta de personaje, entonces pueden importarla al Toon Boom, ¿ya? Y la idea es que tengan un archivo de paleta para cada personaje. Ya, entonces, esta animación de acá tiene línea hecha con color. Es una de las líneas que menos recomiendo hacer porque, así como la línea con grosor, también es súper lento de hacer porque hay que planificarlo bien, ¿ya? Aquí cada parte del personaje, dependiendo del color del objeto al que se le hace cleanup, la línea tiene un color distinto. Para que esto quede bien, tenemos que saber cuáles son los objetos que están adelante y cuáles son los objetos que están atrás para partir con los que están adelante o utilizar la herramienta para pintar por detrás cuando el objeto esté por detrás, ¿ya? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo en esta parte de acá, donde está por encima el pelo, o sea, el personaje, y atrás está el pelo. Entonces voy a hacer aquí una línea de la oreja, ¿cierto? Digamos que aquí hice el cleanup de la oreja. Después, en términos de profundidad, viene el cuello y después el pelo. Entonces debería hacer el cuello primero y dejar el pelo para el final, porque está más atrás. Entonces, creo que la polilínea también, no estoy muy segura, déjenme revisar. Y aquí no se puede pintar por atrás, entonces vamos a tener que usar el lápiz y utilizar esta opción para pintar detrás. Y cuando hagamos la línea, la línea va a quedar por atrás.
Ya sería muy extraño que las líneas de las cosas que están atrás queden encima de las que están adelante. Por ejemplo, que pasara esto y que el cleanup quede así. Se vería extraño, ¿ya? Así que hay que estar súper atentos al volumen y la forma que tienen las cosas para saber cómo hacer este tipo de cleanup. Ya, para hacer el cleanup sin línea, lo que yo recomiendo hacer es utilizar una línea como de alfa. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo este color azul y voy a hacer un cleanup de el pelo rápidamente. No voy a hacer todo el pelo, voy a hacer solamente una parte. La voy a dejar hasta ahí. Vamos a hacer con un pequeño maní. Y vamos a cerrar acá con la cuchilla para que quede limpiecito. Y no sé, lo vamos a pintar. Listo. Ahora esta línea, si es que yo la hice con el lápiz únicamente, puedo venir al canal de alfa y disminuirla y ahora queda solo el color. ¿Ya? Y con la herramienta de, o sea, la opción en el pincel para pintar sobre lo que ya está pintado, podemos darle la sombra al personaje. Ahora hay que tener cuidado de proteger de todas formas el alfa porque si no se va a pintar igual. Por ejemplo, ya voy a tratar aquí de hacer una sombra y si se fijan, esta línea original del pelo igual se está pintando y se ve un poco extraño. Entonces vamos a proteger ese color para que no nos moleste y ahí la sombra no afecte la línea. ¿Ya? Obviamente, para que las cosas no tengan color hay que definir volúmenes y saber qué es lo que está delante, qué es lo que está detrás, y eso también hay que diseñarlo. Y controlar el tema de las sombras y las luces igual es complicado, entonces quizás sea mejor definirlo en la etapa de cleanup de todas maneras antes de pintar. Voy a hacer acá una línea. Y, por ejemplo, la animación de la sombra podría hacerla con otro color para saber dónde está, para que el spacing no se vea alterado cuando vayamos haciendo la sombra, por ejemplo, suelta frame por frame, o sea, hacia adelante, ¿ya? Si uno tiene suficiente experiencia y control sobre lo que está haciendo y se puede concentrar bien, puede animar una sombra hacia adelante utilizando la herramienta de pintar lo que ya está pintado, pero igual es difícil y tiende a tiritar un poco. Entonces, para que quede así 100% perfecto, es mejor tener una línea que defina ambas cosas, que también tenga un alfa, y eso después se le quita la línea a la animación para que quede la animación sin color. Esto se puede utilizar en efectos especiales sobre todo, porque es difícil igual armar un corto que vaya a quedar súper preciso, que no tenga línea. Ya, ahora respecto a la metodología, chicos, va a variar bastante el resultado del cleanup según la calidad de nuestra animación, ¿ya? Mientras más sucia la animación, más difícil es para la persona que tiene que hacer cleanup saber por dónde va a pasar la línea, ¿ya? Entonces, el RAF que yo hice aquí, igual hice súper sucio a propósito para que veamos, por ejemplo, acá la línea del cuello del personaje. Si se fijan, hay un montón de líneas y es súper difícil saber por dónde tiene que pasar, ¿ya? Entonces, tenemos varias etapas en animación. Tenemos el RAF, tenemos el tie down, donde se limpia un poco la animación que viene antes del cleanup, para que la persona que haga cleanup solamente tenga que hacer la línea final, ¿ya? Que no tenga que pensar como por dónde debería pasar la línea y no esté como calculando. Por ejemplo, aquí está acá, pero ahí se mueve un poco y el cuello como que crece un poco, es un poco extraño. La persona que hace cleanup no debería pensar en eso, ¿ya? Entonces, es súper importante como profesionales que cuando ustedes hagan la entrega de su animación, esta esté lo más limpia posible, ¿ya? Ya, otra cosa que es importante es saber cuáles son los keyframes de nuestra animación, los breakdowns de nuestra animación y los in-betweens o intercalaciones.
Y para hacer el cleanup de la forma lo más efectiva posible, tenemos que partir limpiando los keyframes, después los breakdowns y después los in-betweens, ¿ya? Porque una vez que tengamos listo los keyframes, podemos usar esos de referencia porque son los dibujos más sólidos de nuestra animación para ir mejorando los in-betweens, ¿ya? Pasó mucho cuando trabajé en Nahuel que en general no había tiempo para volver atrás en los procesos. Por lo tanto, uno como profesional lo que tiene que hacer es intentar ir mejorando el trabajo en las etapas en las que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, si hay, no sé, un detalle de spacing en la animación y hay algo que tirita un poco y yo soy capaz de identificarlo en la etapa de cleanup, igual lo puedo arreglar, ¿ya? El orgullo y decir como, ay, no, este no es mi problema, o el problema de la otra persona, yo no tengo por qué arreglar el problema de los demás, no. Esa no es la actitud, ¿ya? Todos tenemos que siempre trabajar en pos de el producto final, ¿ya? Esto no se trata, la animación no se trata de nosotros, se trata del equipo, ¿ya? Del proyecto en sí. Eso con el tema de la metodología, saber por dónde partir y poder siempre ir mejorando ciertas cosas. Y ahora quiero darles algunos tips y herramientas que vienen desde mi experiencia trabajando con esto. Lo primero que vamos a ver son los shortcuts, ¿ya? Yo sé que cada quien tiene sus shortcuts. Yo igual quiero compartirles los míos. Y funciona de esta manera, ¿ya? Como yo soy diestra, la mano con la que ocupo los shortcuts es la izquierda. Por lo tanto, en el teclado tengo todos los shortcuts que puedo necesitar a la izquierda. Ya tengo todo forzado para que ocurra a la izquierda. Entonces, en el 1, 2 y 3 tengo las herramientas que yo utilizo para hacer cleanup, ¿ya? Que son la cuchilla, la polilínea y el lápiz. En la segunda línea del teclado, que es Q, W, E y R, tengo en Q la brocha, que es con la que hago el RAF de animación. Después tengo el borrador. En W, en la E tengo el bote de pintura. Y la R no la ocupo. Después, en A y S tengo las herramientas de selección, que son la flechita blanca y la flechita negra. En la A tengo el editor de contorno y en la S tengo la herramienta de selección. Y en Z y X hay gente que lo ocupa como para hacer zoom, como Z, Alt para acercarse y alejarse. Y eso, no sé, yo creo que puede que se hayan dado cuenta, pero si es que hacemos clic, por ejemplo, acá y apretamos... Ahí, apretamos la letra D, se genera como este bordecito azul en la animación, sin querer, ya que nos muestra el contorno en vectores de nuestra animación. Eso en el modo de cámara o donde estamos dibujando se activa, pero si estamos en la línea de tiempo y apretamos D, la capa se apaga. Ya, voy a hacerlo de nuevo y aquí se va a apagar la capa. ¿Ya? Entonces los shortcuts funcionan de forma distinta dependiendo de en qué parte de la pantalla del Toon Boom estamos trabajando, ¿ya? Y bueno, algo que utilizo mucho para animación es la letra X, que lo que hace es tomar lo que hay en la línea de tiempo. Si se fijan acá tenemos 3, 3 y el resto de la animación. Voy a ir a este frame de acá y voy a apretar X y lo que va a hacer es tomar desde ese frame en adelante y lo va a mover. Entonces aquí yo podría prender la capa de cebolla e intercalar, ¿ya? En vez de estar agregando un frames más y después suprimiéndolo, con X se hace mucho más rápido. Eso con los shortcuts. Lo otro es que con F y G me muevo hacia adelante y hacia atrás por dibujos. Y así puedo ir haciendo flipping en la animación y viendo cómo fluyen las cosas, ¿cierto? Que es algo que todos deberíamos estar acostumbrados a hacer al momento de animar, ¿cierto? Para ver cómo se comportan ciertas cosas, cómo se van modificando ciertas formas. Por ejemplo, aquí podemos ver que este pelito cambia un montón de forma, entonces se puede arreglar y podemos identificar ese tipo de problemas moviendo las hojitas o los frames.
El flipping nació en los animadores que hacían animación en papel. Y claro, se metían como los papeles entre los dedos y iban como pasando las imágenes. Esto es lo mismo, pero con 2 teclas, mucho más fácil. Y para ir frame por frame, como de a uno, con punto y coma podemos hacer eso en Toon Boom también. Y nos vamos moviendo ahí en la línea de tiempo de a poquito. La idea, chicos, es que ustedes cuando configuren sus shortcuts lo hagan de la forma que le quede para ustedes lo más fácil posible, y yo lo que recomiendo es que eviten tener shortcuts compuestos. Por ejemplo, en Photoshop creo que para poder usar la brocha tienen que apretar Control V, creo, o algo así. Y igual están como lejos las teclas y es como innecesario, podría ser solo una tecla, ¿ya? Entonces no es necesario que ustedes se adapten a los shortcuts del programa si es que no son cómodos. Ustedes pueden adaptar el programa para que sea como ustedes quieran que sea, ¿ya? Porque la idea es que ustedes trabajen de la forma más óptima y cómoda posible. Para editar los shortcuts, van aquí a editar, atajos de teclado, y para cambiar cosas de la línea de tiempo, van a línea de tiempo, y aquí está, por ejemplo, deshabilitar capas que estaban en la letra D, que es lo que hace que se apaguen cuando yo estoy ahí. Si me molesta, lo puedo quitar. Y en modo de dibujo están todas las cosas que son herramientas. En la letra H está herramienta para cerrar los huequitos, de la cuchilla, que yo lo tengo configurado en 1, pero aquí no está, entonces voy a poner aquí 1. Y ahora sí está configurado en 1. Está la herramienta de pintar, que también la ocupo. Bueno, están casi todas las herramientas. Entonces, desde ahí ustedes pueden modificar las herramientas como quieran. E incluso pueden modificar shortcuts para exportar cosas. Ya, yo tengo Alt Q y Alt W para exportar GIF e imágenes. Yo creo que está en general. Vamos a ver si es que aparece por aquí. En la letra E, exportar GIF animado. Entonces yo vengo acá, aprieto Alt Q. Me dice que está la herramienta transformar, pero la sustituyo nomás, aceptar. Y ahora vengo acá, aprieto Alt Q y ya está. No tengo que ir a archivo, exportar, GIF animado. Es mucho más fácil tener las cosas en shortcuts, ¿ya? Para hacernos siempre la vida más fácil, esa es la idea. Ya, ahora, yo no sé si les ha pasado que de repente están pintando en el Toon Boom y les aparecen estos triangulitos que no se pintan. Ya, son la pesadilla, la debilidad del cleanup en Toon Boom. Ahora, a veces podemos ver estos triangulitos. Yo no tengo ninguno aquí porque siempre que quiero que aparezcan no aparecen. Pero cuando no quiero que aparezcan, aparecen. Voy a tratar de hacer ahí un dibujo que le vaya a salir algún triangulito. No sé si vaya a funcionar. ¡Ah! Ya, vamos a tratar de pintarlo. Voy a ir al bote de pintura. Y si nos fijamos acá, está la opción de close gap o cerrar huequito, que son estos huequitos que están entre medio de las líneas. Y podemos configurarlo en cerrar huecos pequeños, medianos y grandes. Según yo, eso igual es como un poco ambiguo, es mejor verlo con los números. Yo lo ocupo en 1 porque cuando está en 2, ya los triángulos se hacen demasiado grandes. ¿Ya? Este es enorme. Y no puedo deshacerme de él tan fácilmente. Vamos a achicarlo aquí un poquito. Y, no sé, ya digamos que aquí está el triángulo. Nosotros lo vemos, nos molesta. Pero es súper importante optimizar y regular nuestros esfuerzos de acuerdo a este tipo de cosas. Y si yo voy acá a la vista de render y me acerco acá, ese triangulito casi no se ve. Yo creo que se ve lo suficiente como para querer quitarlo, pero hay triangulitos que no siempre se ven. Entonces acá en el PowerPoint yo tenía un ejemplo donde sí me salía un triangulito lo suficientemente pequeño y está en este dedo de aquí abajo y si se fijan no se ve en la vista de render. Entonces no necesito realmente cerrarlo, ¿ya? Entonces cuando nos encontremos con este tipo de cosas, activamos la vista de render y vamos a ver cómo se ve de verdad, ¿ya? Y si es que es realmente necesario cerrarlo o no.
Disculpen, ¿en qué etapa de producción están ustedes con sus cortos ahora? Excelente, ya les voy a mostrar una... Ya, excelente. Lo que pasa, chicos, es que encontré la otra vez una herramienta que creo que les puede ser útil también, que es para intercalar. Ya, por las proporciones de la tableta no voy a poder hacer esto tan bien en la demostración, pero yo sé que ustedes sí. Sí, porque la pantalla está desproporcionada con la tableta. Pero, digamos ya, tengo mi keyframe aquí, mi otro super keyframe acá, y están súper lejos, e intercalarlo igual es como latero. Yo lo que solía hacer era hacer mi espacio intermedio con X, y tomaba uno de los frames, lo copiaba, iba al siguiente, lo duplicaba y lo ponía encima, y después hacía ahí un espacio entre ambos, y ahí lo intercalaba, y después borraba el que estaba repetido y reposicionaba el otro al medio, y era como muy enredado, pero Toon Boom supo que era un problema. Entonces, aquí de donde sacamos la herramienta de configuración de pluma, que era en este espacio gris que está vacío, hay una herramienta que se llama Mover y Trazar. Ya, es mi último descubrimiento en el Toon Boom, por eso quería compartirlo con ustedes. Y aparecen aquí estas flechitas, donde tenemos la primera flechita, que es una flechita negra, ¿cierto? Y sale como un peg, como unas rayitas azules. Con esta herramienta podemos tomar el dibujo y alterar su posición de forma no definitiva, solamente a modo de previsualización. Entonces, aquí se prendió un ticket donde yo puedo ver la nueva posición del dibujo, y si lo apago vuelve a estar en su posición original. Entonces yo aquí podría fácilmente hacer una intercalación, ¿cierto? Y puedo preocuparme que entre mis dibujos la línea pase como justo por el medio para que el spacing quede así perfecto y el personaje mantenga su volumen. Y una vez que ya tengo la intercalación hecha, con mucho cariño y cuidado, ¿cierto? Quito esto y ahora puedo tomar mi intercalación y posicionarla donde a mí me parezca, como por ahí. Y para que la intercalación quede lo más precisa posible, ¿ya? Porque si tenemos dos objetos que están súper lejos, intercalarlos es más peludo. Entonces, para facilitarnos podemos utilizar esta herramienta, que yo creo que está buenísima. Ya, ahora hablando un poco acerca del color, yo tengo acá la animación limpia de mi mono. Y vamos a hablar un poco acerca de algunas opciones que tienen algunas herramientas. Por ejemplo, la herramienta de selección tiene esta opción acá, que se llama aplicar a todos los fotogramas. Entonces, si yo tomo y selecciono mi animación, ahora estoy en la capa de los ojos, se seleccionaron todos los ojos, hacia adelante también. Como todos los frames que incluye esta capa, se seleccionan. Si yo prendo la capa de cebolla, va a ser más fácil saber qué es lo que estoy seleccionando, ¿cierto? Entonces ahí puedo seleccionar todos los frames hacia adelante. Ahora, esta opción también está para herramientas como el bote de pintura. Entonces, si yo activo esto, prendo la capa de cebolla, aquí el pelo se mantiene en el mismo lugar todo el tiempo, entonces yo puedo venir acá, tomo el color del pelo y se van a pintar todos los frames que estén como dentro de esa parte. Aquí creo que hay algo que está como mal cerrado, sí. Ah, claro, porque dice el pelo se mueve aparte. El personaje se quedó quieto y el pelo se mueve un poquito más, entonces lo separé en una capa distinta. Pero ahí pinté ambos frames con un puro clic. Entonces, esa herramienta creo que también es súper útil. Ahora hay que tener cuidado porque a veces se pintan cosas que no queremos que se pinten. Y lo que recuerdo que se hacía en Nahuel era pintarlo todo al tiro. ¿Ya? Se pintaba todo de un color blanco. Obviamente la línea hay que protegerla para que eso no ocurra, o sea, para que no se pinte la línea, ¿cierto? Pero
en Nahuel se pintaba todo porque de esa forma nos vamos asegurando al tiro que las cosas como que no queden triángulos y todo quede perfectamente pintado enseguida, ¿cierto? Y una vez que estaba todo pintado, ahí se empezaban a hacer la pintura por partes. Porque muchas veces pasa que en la animación uno va pintando y hay partes que se nos van y quedan sin pintar. Entonces, para asegurarse que quedara todo pintado, se pinta todo al tiro de un color, se le da play, se revisa bien, que no haya nada que falte, y una vez que eso está listo, ahí empezamos a pintar las partes como con su propio color. Y ahí se pinta el mono. Se pinta con cualquier color. Y si se fijan, en ningún momento quité del bote de pintura esta opción de acá. Entonces el color que ocupé para los ojos se pintó en el cuello. Entonces, respecto a esta herramienta, es súper importante que cuando no la están ocupando, la apaguen, porque si no les puede quedar la embarrada. Sí, puede que queden triángulos, pero para eso hay que revisarlo. Y otra cosa que pasa es que, por ejemplo, el personaje si está parado con la mano en la cintura va a quedar un espacio ahí. Y eso no debería estar pintado. Y probablemente si vamos y pintamos todo con esa herramienta y se pintan todos los frames hacia adelante, quede pintado también. Entonces, por lo mismo hay que revisarlo. Hay que ir frame por frame y revisar que todo esté como tiene que estar, que nada que no tenga que estar pintado esté pintado y que todo lo que tiene que estar pintado esté pintado. Y ahí recién empezamos a aplicar los colores finales. Eso era respecto al color, que era algo que se me había olvidado comentarles, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿quieren pasar a las preguntas? Ya, partamos acá. ¿Es necesario usar la capa de color? Lo hizo todo en la capa de la línea. Sí, la verdad es que yo la subcapa de color no la ocupo. Lo que hago es pintar todo en la misma capa, pero siempre haciendo un respaldo de las versiones anteriores. Entonces, si tengo el RAF, está en su propia capa, después hago el cleanup, después duplico la capa de la línea y la guardo, y después voy a la de color. Entonces, no sé, si quisiera importar el color y la línea por separado, ya tengo una capa con la línea, y lo único que tengo que hacer es ir al color de la línea para exportar el color solo, y le quito el alfa. Entonces, si necesitase por algún motivo exportar el color aparte, solamente tengo que quitarle el alfa al color de la línea y tengo una capa de puro color. Pero no suele ser tan necesario. Ahora, si hay una capa de sombras que está aparte, sí puede ser necesario. Yo no sé si tienen planificado utilizar sombras en los proyectos. Depende del proyecto. Ya. Lo que pasa es que hay formas y formas de hacer sombra, ¿ya? Yo, en mi caso, lo que suelo hacer es tener en la paleta, por ejemplo, 3 colores, uno para el brillo, uno para el color base y uno para la sombra, y hago la sombra con la herramienta de pintar sobre lo que ya está pintado o con las líneas de alfa. Pero hay otro tipo de gente que tiene un proceso que es distinto, donde hacen la sombra en una capa aparte y después la usan como multiply. Eso también, no sé si alguien quiere hacerlo, ¿les puedo explicar cómo hacerlo? Ya. Sí, por ejemplo, si yo quisiera mover, no sé, si se pueden activar las dos al mismo tiempo, sí se puede. Quisiera mover todo el mono al mismo tiempo y en todos los frames hacia adelante y hacia atrás, puedo hacerlo también utilizando esas dos herramientas. Y si quisiera, por ejemplo, reposicionar este frame completo, pero está separado en capas, como el pelo, ¿cierto? Y el cuerpo, puedo también tomarlo y se van a seleccionar todas las cosas que estén dentro del área de selección. Aunque ahí se me va a descalzar un poco el pelo, entonces hay que hacer esto con cuidado. Ya, entonces, les iba a explicar el tema del multiply. Yo, la forma en la que lo haría, para que sea sencillo, sería, por ejemplo, ya, digamos que queremos aplicar en todo el personaje. Lo primero que voy a hacer es crear una capa de sombras en base a las capas que ya tengo pintadas. Entonces voy a tomar las capas donde está pintado este último frame, lo vamos a trabajar en el último frame, la vamos a duplicar y las vamos a dejar en otro lado donde vamos a ir a editar y las vamos a combinar.
la vamos a transformar en una sola capa, que es esta de acá. La voy a marcar con un color para que sepamos cuál es. Esta es nuestra capa de sombra, ¿ya? Que son todas las capas de nuestro personaje pintado juntas en una sola capa. Y voy a crear un nuevo color que se llame alfa sombra. Suena como el nombre de un personaje como ochentero. ¿Ya? Y voy a pintar todo hacia adelante. No, voy a seleccionar todos los frames hacia adelante y le voy a cambiar el color a alfa sombra. Le voy a bajar la opacidad para ver lo que hay abajo. Y con otro color que se llame sombra, voy a hacer la sombra. Ahora, dependiendo de la metodología con la que vayas a integrar la sombra a tu personaje, va a depender si es que te recomiendo utilizar pintar sobre lo que ya está pintado o pasarte hacia afuera, ¿ya? Sobre todo si es que se utilizan máscaras. Ahí ustedes tienen que evaluar qué es lo que prefieren, ¿ya? Si utilizan esta herramienta de esta manera, pintando sobre lo que ya está pintado, da lo mismo cuántos trazos hagan, no se van a sobreponer. Ahora, si no lo hacen así, se van a sobreponer y va a generar más trazos y se va a ver más sucio el trabajo. Ahora, si yo necesitase hacerlo de esa manera, y no sé, digo ya, necesito que la sombra vaya como por acá. Y lo pinto y ya está. Y después esto, en After o en Toon Boom le pongo una máscara y se corta. ¿Ya? Esa es una opción. Pero independiente de eso, digamos que ya, el personaje va a tener una sombra acá en el cuello, lo voy a hacer con esto para quitar lo que ya está pintado, ¿cierto? Pintar sobre donde ya está pintado. Y lo ideal, como la capa donde estamos trabajando tiene la línea todavía, podemos asegurarnos que quede bien cerradito. Y denme un segundo. Borré la capa de sombra. Vengo desde esta línea, hago esto y después lo pinto, ¿cierto? Y ahí tengo ya una sombrita. Y ahora que terminé de hacer todas las sombras de mi animación, voy a limpiar esta capa y voy a quitarle todo lo que no es sombra. Entonces, la herramienta de selección de Toon Boom tiene una opción para seleccionar todas las cosas que están en esa capa que sean de un color que yo seleccione. Se llama selección por color, es la flechita roja. Y si la sumo con aplicar a todos los fotogramas, se van a seleccionar, por ejemplo, todas las cosas que estén hechas con el color de la línea, de ahí en adelante. Entonces hago clic y ahí me aseguro que se haya seleccionado la línea, ¿cierto? Y lo suprimo. Y después voy al color de base, que es alfa sombra, y lo suprimo y ahora lo único que hay en esta capa es la sombra. Y ahí con eso queda la sombra solita. Entonces de ahí pueden ir a insertar. En esta versión están los efectos, acá aparece. Bueno, pero en las versiones más avanzadas de Toon Boom deberían poder agregarle efectos de capa como Multiply o cualquier tipo de blending, qué sé yo. Y para ver cómo queda en el render final, van aquí a la florcita azul y quedaría de esa manera la sombra. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Sí, es un poco enredado igual. A mí como que no lo uso mucho porque también siento que es un poco lento. Por lo mismo prefiero hacer la sombra en la misma capa de color nomás. Y si quisiera guardar como respaldo la capa de color, solamente tengo que duplicar las capas o el grupo que tengo. Es que claro, si quieres aplicar las sombras y los efectos en otro programa, lo que puedes hacer es apagar todas las otras capas que no son animación y exportar la sombra aparte. Y le pones como los efectos en otro programa, que puede ser After, ¿no? Qué sé yo. Ahora en Toon Boom también se puede, pero justo en esta versión al parecer no está la opción. Sí. Eso, chicos, ¿alguien tiene alguna otra duda? El tema de pinceles, por ejemplo, digamos que yo tengo un pincel en Clip Studio.
o en Photoshop. Ya. Que me gustaría ocuparlo como line art o como trazo en mi corto. Puro traspaso en tu. ¿Se puede hacer? No se puede hacer de forma directa. Ya. Pero si es que encuentras... mira, vamos a revisar. Voy a crear unos dibujitos. Toon Boom, las versiones que están más adelantadas tienen hartos pinceles nuevos que tienen texturas y cosas interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el marker, por ejemplo, para bocetear. Pero si alguien quisiera usar alguno de estas herramientas para hacer cleanup, por ejemplo, el Ink Brush también es interesante. Vamos a ir a nuestra línea, ¿cierto? Queda activada esto para siempre. Ahí. Y tiene, si te fijas, tiene como el borde más suavecito. Puede ser otro que tenga una textura más como diferente, pero el problema es que si yo hago este cleanup con un pincel, va a pasar esto. Que como los vectores del pincel van por fuera, lo revisamos acá, va a quedar un espacio en blanco. Entonces, mi recomendación nuevamente es hacer el cleanup con pincel, o sea, con lápiz. Porque como el vector del lápiz pasa por el centro, se va a pintar también por el centro el color. Entonces, por ejemplo, puedo hacer aquí el charcoal y tiene mucha textura, pero si yo lo pinto, se pinta por el centro, porque la composición del trazo es distinta. Entonces, se puede hacer... Ahora, creo que existe alguna forma de configurar estos pinceles, sobre todo en las versiones más nuevas que se han estado enfocando en el tema del cleanup y de los pinceles y la customización de estas herramientas. Pero en esta versión te ofrece como algunas texturas, pero no sabría decirte cómo modificarlas exactamente. Ahora, no se pueden importar pinceles de forma directa de Photoshop a Toon Boom porque no existe compatibilidad entre los programas. ¿Eso alguien más tiene alguna otra duda? Habló del tie-down. ¿Qué considera como tie-down, por ejemplo? Porque aquí generalmente no ocupamos la palabra tie-down como para metodología en animación. Entonces, la diferencia sería rough, tie-down y cleanup. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre tie-down y rough, como visualmente, por ejemplo? Porque habló de que la animación que tenía ahí de explorar con un pincel azul era sucio, era rough. Sí, yo considero que este nivel de dibujo igual está sucio para una entrega profesional, para que otra persona le haga cleanup. Y yo sé que todos dibujamos diferente, todos buscamos las formas de formas distintas, ¿cierto? Trazamos de forma distinta. Entonces, para aunar al personaje y asegurarnos que quede un modelo, existe el tie-down, donde nosotros tomamos nuestro boceto, en este caso, por ejemplo, y es como una especie de hijo entre el rough y el cleanup. En el tie-down no tienes que preocuparte de que la línea te quede perfecta y en el estilo final, sino que el personaje quede bien dibujado y quede bien definido para que la persona que haga el cleanup después no tenga que estar adivinando por dónde pasar la línea. Por ejemplo, acá en la oreja hay como 3 orejas. ¿Cachai? Entonces, en Nahuel, a esta etapa le llamábamos modelo, que era poner al personaje en modelo. Entonces, por ejemplo, no sé, este ojo en verdad no está dibujado como debería, como es el diseño final del personaje, ¿cachai? Entonces, en la etapa de tie-down me aseguro que quede bien dibujado. Digamos que el ojo en verdad no tiene esa pestañita en el diseño final, es que es más oscuro. Entonces, en el tie-down me aseguro de tomar la rotación del personaje y arreglar todos los problemas que tenga estos chiquititos. O, por ejemplo, si me quedo más cachetón, lo arreglo. Y me aseguro que el dibujo del personaje que está en la animación, como ya nos preocupamos del movimiento, ahora podemos preocuparnos de la estructura y de los detalles, para que después se pase a línea final. Entonces, el tie-down o modelo es como la reparación un poco del RAF.
para que a todos nos quede el personaje igual. Eso. ¿Alguien tiene más dudas? ¿No? Ya, damos entonces por terminada la masterclass de Cleanup. Espero que les haya resultado útil. Y nada, les deseo mucha suerte con sus cortos, chicos.